¿Sabes ese momento en el que crees que sabes exactamente cómo va tu vida, y de repente te caes de bruces contra una verdad que ni en tus peores noches de insomnio habías imaginado? Pues así empezó todo para mí. Fue un miércoles por la noche. 2 de octubre. Lo recuerdo porque había partido del Madrid en Champions y yo tenía planeado verlo tranquilo con un par de birras. Pero esa noche no vi ni el primer minuto. Mi mujer, Clara, se había ido al tanatorio. A ver, no es raro, su tío Paco había muerto 2 días antes y le tenía mucho cariño. Hasta ahí todo bien. Lo raro fue que no me pidió que la acompañara. Me soltó, no hace falta que vengas, de verdad, voy con Elena. Tú quédate, que estás reventado del curro. Me pareció raro. Pero no raro de sospechar, raro de hostia, que considerada, que maja. Me puse el pijama, me abrí una Mao y encendí la tele. Ni un minuto después, supe que algo no encajaba. Toqué el sofá y noté el mando caliente. Eso me extrañó. Y justo cuando estaba pensando en eso, escuché un coche arrancar. Miré por la ventana del salón. Clara no iba al tanatorio, porque Elena, su supuesta acompañante, estaba subiendo al coche, sola. Sin Clara. Ese detalle, tan tonto, fue el clic. Ese instante de, espera, ¿qué cojones está pasando aquí? Y te prometo que hasta ese día jamás se me había pasado por la cabeza desconfiar de Clara. Pero a partir de ahí todo fue una bola de nieve. Porque cuando no sabes nada, vives tranquilo. Pero cuando algo te chirría, tu cabeza no para. Me levanté del sofá, fui directo al dormitorio. El armario estaba abierto, como si hubiera salido con prisa. En el cajón de la ropa interior faltaba algo, y no me preguntes por qué, pero supe que era el conjunto negro. Ese que solo se ponía cuando sabía que íbamos a tener sexo esa noche. ¿Para un tanatorio? Venga ya. Fui a la cocina a por otra cerveza. La abrí, me la bebí del tirón, y me senté en la mesa sin encender la tele. Con la mirada fija en el reloj de la pared, viendo pasar los minutos. A las 0:21 sonó la cerradura. Clara entró con la cara serena, como si viniera de ver a un muerto y no de hacer lo que yo ya me imaginaba. Lo más jodido es que me sonrió. Me preguntó si había visto el partido. Yo solo le dije que me había dormido. Y entonces, sin esperarlo, me besó la frente. Ese gesto me revolvió por dentro. Porque no era un beso de amor, era de culpa. Como el que das cuando sabes que has cruzado una línea y te estás despidiendo en silencio. Ahí supe que tenía que descubrir la verdad, pero no con sospechas, no con su móvil, no espiando como un gilipollas. No. Tenía que pillarla de una forma tan clara, tan innegable, que no pudiera abrir la boca sin tragarse sus propias mentiras. Y lo hice. Pero eso ya te lo contaré en la siguiente parte, porque lo que pasó esa semana, no lo ves ni en las pelis. El jueves siguiente me pedí el día libre en el trabajo. No se lo dije a Clara, obviamente. Le dije que tenía inventario y que saldría muy temprano y volvería tarde. Me creyó sin pestañear. Esa mañana se vistió como siempre, jeans ajustados, camiseta blanca, chaqueta vaquera, el pelo suelto y un perfume que solía guardarse para ocasiones especiales. Me dio un beso en la mejilla y me dijo que nos veíamos por la noche, como si todo en nuestra vida fuera perfectamente normal. Yo asentí, me puse la chaqueta y bajé al garaje como si me fuera a trabajar. Pero no. Me quedé dentro del coche, sin arrancar, esperando a que ella saliera. A las 8:43 vi cómo cruzaba la calle y subía a un coche negro que no reconocí. No era de ningún vecino. Un Seat León con cristales tintados. Lo conducía un tipo calvo con barba, unos 10 años mayor que nosotros. No vi nada raro en él, salvo que cuando ella se subió al asiento del copiloto se inclinó y le dio un beso rápido, como quien lo ha hecho muchas veces.
Arranqué mi coche sin hacer ruido y empecé a seguirlos. No soy ningún experto en estas cosas, ni tenía idea de cómo seguir a alguien sin ser notado, pero tuve suerte. El tráfico a esa hora era lento y el coche negro no iba demasiado rápido. Cruzaron Móstoles dirección a Villaviciosa, luego salieron por una carretera secundaria, sin prisas. Yo iba 3 coches por detrás, con el corazón a 1000 y las manos empapadas en sudor. Pensé en 1000 cosas, en bajarme y liarme a hostias con el tipo, en llamarla y preguntarle directamente dónde estaba en ese momento, en estrellar el coche y acabar con todo de una puta vez. Pero no hice nada. Solo seguí. Después de unos 20 minutos de recorrido, aparcaron frente a una casa baja, de ladrillo visto, con persianas bajadas y un jardín sin cuidar. Era una zona de chalets viejos, muchos vacíos, algunos en venta. Ellos bajaron del coche como si fuera la rutina de cada semana. Ella abrió la puerta con llave. Eso fue lo que más me jodió. No era un hotel, ni una casa de alquiler temporal. Era una casa con llaves, con horarios, con costumbre. Esperé. Estuve allí 1 hora y media, viendo cómo la vida pasaba mientras ellos estaban dentro. A las 11:00 salieron. Ella llevaba el pelo recogido, cosa que nunca hacía. Él la besó de nuevo antes de que subiera al coche. Luego volvieron juntos a Madrid. Ella me mandó un mensaje diciendo que iba a hacer unos recados y que comía por allí con una amiga del trabajo. Yo no respondí. Volví a casa a eso de las 2. Me duché, me senté en la cocina y me abrí una cerveza. Todo me parecía absurdo. Las fotos de nuestras vacaciones en la pared, el imán de la Torre Eiffel en la nevera, el pijama rosa suyo colgado detrás de la puerta. Todo era mentira. Me sentí como un invitado en mi propia vida. Pero aún no tenía nada concreto, nada que pudiera usar. Así que esa tarde tomé una decisión. Llamé a Hugo, un amigo de toda la vida que trabaja como informático en una empresa de seguridad. No es detective ni nada por el estilo, pero sabía cómo moverse en esos terrenos. Le dije lo justo, que necesitaba saber si mi mujer me estaba engañando. No preguntó mucho, solo me pidió que le llevara una foto de ella, y si podía una matrícula del coche del tipo. Le di todo eso esa misma noche. Hugo me dijo que le daría prioridad, que conocía a un tipo que podía conseguirme información sin hacer preguntas. El viernes me fui a trabajar como si nada. Ella estaba de mejor humor que nunca, casi eufórica. Me preparó café, me metió una manzana en la mochila, incluso me dijo que a la noche podríamos pedir algo rico y ver una peli. Me pareció tan ridículo que por poco me echo a reír en su cara. Salí de casa con una sensación de asco difícil de explicar. En el trabajo no hice nada útil, estuve todo el día mirando el móvil esperando que Hugo me escribiera. A las 6 en punto me llegó un mensaje. ¿Estás solo? Le dije que sí. Me mandó una foto, Clara entrando a la misma casa de antes, a las 9:17 de la mañana. Y luego otra, saliendo a las 11:49. Y luego otra, besando al tipo en el coche. Me escribió, esto no es nuevo, Javi. Hay registros de que van ahí desde hace por lo menos un mes, a veces 2 veces por semana. La casa está a nombre de una tal Natalia González, pero no vive nadie allí. El tipo es el que la usa, tiene otra dirección registrada en Parla. Le pregunté quién era él. Me contestó con un nombre, Óscar Peña. 46 años. Divorciado. Tiene un taller mecánico en Fuenlabrada. Sin antecedentes, pero con fama de mujeriego. Al parecer, varias clientas han comentado cosas sobre él, aunque nada confirmado. El típico listo que sabe cómo llevarse a la cama a quien le dé la gana. Esa noche no dormí. Ella estaba en la cama como si nada, leyendo en el Kindle. Me miró y me dijo, ¿qué te pasa?
Estás raro últimamente. Le dije que era el estrés del trabajo, que teníamos mucho cierre de trimestre. Me acarició la cara y me dijo, tienes que cuidarte más, amor. Y me besó. Me besó como si fuera de verdad. En ese momento, supe que no podía simplemente enfrentarla y decirle que lo sabía. Tenía que hacerle daño. No físico, no gritarle, no insultarla. Algo que le calara hondo, algo que le dejara una cicatriz en la conciencia. No por venganza vacía, sino porque no podía permitir que me viera como un imbécil que se traga todo con una sonrisa. Así que empecé a planearlo. Tenía que ser algo limpio, preciso, que ella no viera venir. Algo que doliera más que un portazo o que una maleta en la puerta. Y te juro que la idea que se me ocurrió no era solo buena, era perfecta. Pero eso vino después. Lo primero era seguir haciendo como si no supiera nada. Como si su rutina perfecta siguiera funcionando. Y te prometo que no hay nada más difícil que dormir al lado de alguien que ya no reconoces. El sábado por la mañana Clara se levantó antes que yo, como solía hacer cuando tenía cosas que preparar. Escuché ruidos en la cocina, olor a café recién hecho, platos sobre la encimera. Me quedé en la cama unos minutos más, observando el techo con los brazos cruzados detrás de la cabeza, pensando en que esa iba a ser la última mañana normal que tendríamos. Tenía todo listo, lo había pensado bien, no era una reacción impulsiva. Bajé con calma, entré a la cocina, y ahí estaba ella, con el pelo recogido, canturreando en voz baja mientras cortaba fruta para el desayuno. Me miró y me dijo con tono alegre que porque no aprovechábamos el buen tiempo y salíamos a dar un paseo por el centro, quizá una comida en alguna terraza. Asentí sin mostrar entusiasmo, le di los buenos días y me senté frente a ella. Durante todo el desayuno, le hice preguntas tontas sobre la familia, sobre su madre que tenía una revisión médica la semana siguiente, sobre su hermana que había cambiado de trabajo, y Clara me respondía con naturalidad, como si realmente no hubiera ningún secreto entre nosotros. Me decía que deberíamos ir a ver a sus padres pronto, que ya hacía tiempo que no pasábamos por allí, y yo asentía mientras me comía un trozo de melón, guardando en mi cabeza cada palabra suya como parte de un rompecabezas que ya conocía, pero que aún fingía no haber resuelto. Le dije que iba a salir un rato por la mañana, que tenía que pasar a ver a un amigo y que no tardaría mucho. Me preguntó si me pasaba algo, que me veía raro desde hacía días. Le contesté que era solo el trabajo, que estaban haciendo recortes y que me tenía nervioso. Me miró fijamente durante unos segundos como intentando leerme la cara, pero luego sonrió y dijo que si necesitaba hablar, que ella estaba ahí. Apreté los dientes para no escupirle en la cara todo lo que sabía. Salí de casa sin rumbo, solo para dejar pasar unas horas antes de que llegara el momento. Me fui al parque, me senté en un banco y llamé a Hugo para confirmarle que todo seguía según lo planeado. Me dijo que a las 5 estaría todo preparado. Volví a casa a eso de la 1. Clara estaba hablando por teléfono, no escuché con quién, pero por el tono era alguien de confianza. Cuando me vio entrar, colgó rápido. Me preguntó si quería salir ya o si prefería comer algo primero. Le dije que mejor comíamos en casa y luego salíamos, y me ofrecía preparar la comida. Me miró sorprendida, porque en casa cocinar lo hacía ella casi siempre. Me dijo que no hacía falta, que podía hacerlo ella, pero insistí. No era un gesto de amor, era solo que necesitaba mantener el control. Cocinamos juntos. Yo cortaba las verduras mientras ella preparaba la salsa. Hablábamos de cosas triviales, un viaje que queríamos hacer a Sevilla, una reforma en el baño que llevábamos postergando meses, lo que costaba últimamente llenar el coche de gasolina. Todo sonaba tan falso, tan forzado, que sentía que estaba dentro de una obra de teatro barata. Aún así, mantuve el tipo. Comimos tranquilos, nos tomamos un café, y sobre las 4 le propuse salir a dar ese paseo.
Se puso contenta, se arregló un poco más, y salimos. Fuimos al centro. Caminamos por la Gran Vía, nos paramos en escaparates, ella entró en una tienda de ropa y se probó un par de vestidos. Me pidió opinión y yo fingí que me importaba. Al final compró uno azul y me dijo que lo estrenaría pronto. Le sonreí y asentí. Caminamos un poco más, y cuando ya se acercaban las 5, le propuse ir a tomar algo a un bar que conocía por Malasaña. Dijo que sí sin pensarlo. Caminamos hasta allí. Era un sitio tranquilo, algo escondido, con una terraza en el interior. Le pedí que entráramos mientras yo llamaba a un amigo que vivía cerca. Me dijo que me esperaba dentro. En cuanto la vi cruzar la puerta, llamé a Hugo. En menos de 3 minutos, él llegó junto a otro amigo suyo. Entramos al bar juntos. Clara estaba sentada, mirando el móvil. Cuando me vio, sonrió y me hizo una seña para que me acercara. Yo no me moví. Me quedé de pie junto a la puerta con Hugo al lado y le dije, no te levantes, que no vamos a tardar. Ella se quedó quieta, con una expresión de desconcierto. Entonces Hugo sacó del bolso una carpeta con varias hojas y la dejó sobre la mesa frente a ella. Clara la miró, sin tocarla. ¿Qué es esto?, preguntó sin levantar la vista. Eso, Clara, le dije, es todo. Fechas, fotos, entradas y salidas. Todo. No digas que no, porque está ahí. No me mientas más. Ella no habló. Abrió la carpeta y fue pasando hojas. En la primera, una foto de ella saliendo de la casa en Villaviciosa. En la segunda, otra entrando. En la tercera, con Óscar en el coche. En las siguientes, registros de llamadas, mensajes cruzados, datos de la matrícula del coche, nombre completo del tipo, su dirección, incluso la copia del contrato de alquiler de la casa. Clara empezó a respirar más rápido. Cerró la carpeta y la empujó hacia mí. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace una semana. Pero quería darte la oportunidad de mirarme a la cara y explicarme por qué. No porque lo hiciste. Eso está claro. Quiero saber por qué mentirme durante tanto tiempo. Ella apretó los labios. No dijo nada durante unos segundos. Luego se echó hacia atrás en la silla y cruzó los brazos. Porque no quería que terminara así. Porque me daba miedo perderlo todo. ¿Y no pensaste que follarte a otro 2 veces por semana ya lo estaba destruyendo todo? Javi. No me llames así, la corté. No ahora. Se quedó en silencio. La gente en la terraza nos miraba de reojo, pero no me importaba. Hugo se apartó unos metros, dándome espacio. Yo me senté frente a ella. ¿Lo amas?, pregunté. No. Entonces, ¿qué cojones hacías ahí? No lo sé. Sí lo sabes. Solo que no quieres decirlo. Ella se frotó los ojos. Estaba a punto de llorar, pero no le salía la lágrima. Me miró, finalmente, con una mezcla de rabia y vergüenza. Me sentía vacía. Él me hacía sentir distinta. No mejor, no feliz. Solo, distinta. ¿Y eso justifica todo esto? No. No lo justifica. Pero es la verdad. Me levanté. Cogí la carpeta, me la metí bajo el brazo y le dije que no hacía falta que volviera a casa esa noche. Que se fuera con él o con quien quisiera, pero que cuando yo volviera más tarde, no quería verla allí. Ella no contestó. Se quedó sentada, inmóvil. Solo me miraba, como si no supiera quién era yo. Como si el que estaba delante no fuera el mismo con el que compartía la cama cada noche. Salí del bar. Hugo me miró y no dijo nada. Le hice un gesto para que me siguiera. Caminamos en silencio hasta el coche. En el trayecto, no sentí alivio, ni rabia,
ni dolor. Solo un vacío frío. No era tristeza. Era otra cosa. Algo más crudo. Y eso, según él, era solo el principio. Después de la escena en el bar, Clara desapareció por completo durante 2 días. No me llamó, no me escribió, no vino a casa, no intentó justificar nada más allá de lo que ya me había dicho allí, en esa mesa que todavía podía ver cada vez que cerraba los ojos. Cuando volví al piso aquella noche, encontré el dormitorio vacío, su armario con la mitad de la ropa y el baño sin sus cosas. Había dejado una nota encima de la mesita, con una frase corta que ni siquiera tenía sentido: necesito pensar. La arrugué sin leerla por segunda vez y la tiré directamente al cubo. Me senté en el sofá con la televisión encendida sin volumen mientras pensaba en todo lo que podía hacer con esa carpeta de pruebas que tenía sobre la mesa del salón. Podía ir a su familia, podía mandársela a su madre, podía enseñársela a sus amigas, incluso podía exponerla públicamente si me daba la gana. Pero eso no era suficiente. No bastaba con hacerle pasar vergüenza o con soltarle 4 gritos en la cara. Eso habría sido algo rápido, emocional, una pataleta. Lo que yo quería no era un desahogo, era algo más profundo, más duradero. No quería que se sintiera mal un rato, quería que tuviera que vivir con eso, que lo arrastrara el resto de su vida. Así que me puse a trabajar en ello. El domingo por la mañana fui a casa de mis padres, no porque quisiera contarles nada todavía, sino porque necesitaba su ayuda para algo técnico. Mi padre me había ayudado años atrás con los papeles del coche, así que sabía que todavía tenía contacto con la gestoría donde tramitaba matrículas y documentos oficiales. Le dije que necesitaba algunos datos sobre un tipo, que era importante por motivos personales, y que si podía pedírselos a su contacto. No preguntó mucho, pero me dijo que le enviara los datos por WhatsApp y que lo intentaría. Le pasé el nombre completo de Óscar Peña, su matrícula y la dirección de la casa de Villaviciosa. Esa misma tarde me mandó un archivo PDF con todo: antecedentes, propiedad del vehículo, cuentas pendientes, multas, incluso una deuda abierta con Hacienda. Era más de lo que esperaba. Ahora tenía no solo pruebas de la infidelidad, sino una pequeña mina de información que me servía para algo más que llenar un archivo. Tenía en las manos un arma. El lunes fui al taller donde trabajaba ese imbécil. Me presenté como cliente, dejé el coche para un cambio de aceite y esperé a que saliera a atenderme. Cuando me vio, no me reconoció. Llevaba gafas de sol y una gorra. Me saludó como a cualquiera. Tomó nota del coche, me dijo que estaría listo en un par de horas y me pidió el número de teléfono. Se lo di. Le di el mío real. Cuando terminé, fui directo a una copistería y mandé imprimir 2 copias más de toda la documentación. Luego pasé por un estanco, compré 3 sobres marrones grandes y me senté en una cafetería cercana para preparar los envíos. Uno iba dirigido al dueño del taller, que descubrí que era su hermano mayor. Otro a la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial donde tenían el negocio, y el tercero a una dirección que Hugo me había conseguido, la casa de la exmujer de Óscar. No sabía si aún vivía allí, pero me daba igual. Si había alguien en esa casa con el apellido Peña, le llegaría. No metí notas, ni explicaciones, ni insultos. Solo los documentos con una portada que decía para su información. Ese martes los dejé en el buzón de correos más cercano. No firmé nada. No dejé rastro. Y me fui. Sabía que no podía saber cuándo iba a explotar todo, pero explotaría. El jueves me llamó Clara. No cogí. Me dejó un mensaje de voz diciendo que necesitaba hablar conmigo, que le diera 5 minutos, que era importante. Esperé. A la media hora me volvió a llamar. Esta vez respondí. Me pidió que nos viéramos. Le dije que tenía cosas que hacer. Insistió.
Dijo que era sobre nosotros. Le respondí que si quería hablar, que viniera a casa el sábado por la mañana. Que tendría exactamente 1 hora. Aceptó. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. Al principio dudé en contestar, pero lo hice. Era Oscar. Me llamó por mi nombre. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que no quería problemas. Su tono era más nervioso que amenazante. Me preguntó si yo era el responsable de los sobres que habían llegado a su taller. Le respondí que no tenía idea de lo que hablaba. Dijo que si era un malentendido, que lo aclaráramos en persona. Le colgué sin decir más. 2 horas después me llegó un mensaje de un número oculto con un texto corto: «Te pasaste». No contesté. El sábado Clara llegó puntual, como si viniera a una reunión importante. Vestía sencilla, sin maquillaje, cara lavada, el pelo suelto y una expresión que no sabría describir. No era tristeza, tampoco culpa. Parecía una mezcla de cansancio y resignación. Entró, se sentó en la mesa del salón y esperó a que yo hablara. No dije nada. Solo me senté frente a ella con los brazos cruzados. ¿Por qué hiciste todo eso?, fue lo primero que dijo. ¿Todo eso qué? Lo de Oscar, su trabajo, su hermano, su hija. No he hecho nada ilegal. Solo repartí información. Le han despedido. Su familia no quiere saber nada de él. Su hija ha visto las fotos. Estás jodidamente enfermo, Javi. ¿Y tú qué estás? ¿Una santa incomprendida? Yo no te destruí la vida. No. Me mentiste, me engañaste, me robaste años de mi vida. Todo para follarte a un tipo con un taller y una barriga cervecera. No me jodas, Clara. Era mi decisión. No fue premeditado. Claro, porque caíste por accidente encima de su polla, ¿no? Ella se quedó callada. Respiró hondo. Bajó la mirada. No vine a pelear. Vine a decirte que ya he sacado mis cosas. Que me voy a quedar en casa de una amiga. Que he firmado los papeles del divorcio. Perfecto. Pero también vine a decirte que lo que hiciste va a tener consecuencias. ¿Me estás amenazando? Te estoy avisando. No todo vale, Javi. ¿Y follarte a otro mientras yo te hacía la cena sí vale? No me hagas arrepentirme de venir hoy. Ya estás arrepentida. Pero no por lo que hiciste. Solo porque te pillaron. Se levantó, cogió el bolso, y antes de salir me dijo algo que no esperaba. No te odio. Pero ya no te reconozco. Tranquila. Yo tampoco me reconozco desde que te descubrí. Cerró la puerta sin mirar atrás. Y me quedé ahí, en el salón, mirando el hueco que había dejado su cuerpo en la silla. No sentí alivio. No sentí justicia. Solo vacío. Y todavía no había terminado. Después de que Clara se marchara aquella mañana, me quedé solo en el piso durante horas sin saber qué hacer. No puse música, no encendí la tele, no hablé con nadie. Me quedé en el mismo sitio, en la misma silla donde habíamos discutido, con los brazos apoyados en la mesa y la cabeza agachada. La casa se sentía extraña, como si ya no me perteneciera. Cada objeto que había comprado con ella, cada mueble, cada detalle en la pared me parecía un recuerdo falso. No podía distinguir qué parte de mi vida había sido real y qué parte solo una decoración que ella había sostenido para mantener una mentira. Esa tarde salí a caminar, sin rumbo fijo, hasta que me encontré en el parque donde solíamos ir los domingos por la mañana. Había parejas con niños, gente en bicicleta, adolescentes sentados en los bancos, y en medio de todo eso, yo. Me senté en un banco, saqué el móvil y abrí la galería. Estuve viendo fotos nuestras, no buscando algo en particular,
solo mirando como quien ve un escaparate con productos que ya no puede comprar. Había una de Clara en la playa, riéndose mientras me salpicaba con agua. Otra en casa de sus padres, con su sobrina en brazos. Otra en Navidad, abrazados junto al árbol. Cerré el móvil sin borrar nada. No estaba listo para eliminarla de mi vida digital. Esa noche no dormí. Me pasé horas escribiendo mensajes en la aplicación de notas del móvil. Cosas que quería decirle, cosas que nunca dije, cosas que no tendría sentido decir ahora. Escribía y borraba, una y otra vez, como si eso pudiera servirme de algo. A las 3:30 de la madrugada me llegó un mensaje suyo. Solo decía, ¿podemos hablar una última vez? Sin reproches. Me quedé mirando el mensaje sin contestar durante casi 10 minutos. Finalmente respondí, mañana a las 8, en casa. 1 hora. No me escribió más. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, Clara tocó el timbre. Le abrí sin decir nada. Llevaba una sudadera gris, vaqueros, el pelo recogido. No traía bolso ni móvil en la mano. Entró sin mirar a los lados y se sentó directamente en el sofá. Yo me quedé de pie, sin saber si sentarme o no. Ella fue la primera en hablar. No voy a justificar nada. Ya no tiene sentido. Entonces, ¿para qué has venido? Porque necesito cerrar esto de una forma en la que no acabemos siendo enemigos. Porque te he hecho daño, y lo sé, pero también quiero que entiendas algo, si es que puedes. Lo dudo. Javi, nunca dejé de quererte. Pero no supe mantener lo que teníamos. Me dejé llevar. Y lo pagué. Estoy pagando todo esto. He perdido mi trabajo, mi familia no me mira a la cara, y la persona por la que lo arriesgué todo me ha bloqueado hasta del correo. ¿Y esperas que eso me dé pena? No. Solo quiero que entiendas que lo que pasó no fue porque tú fallaras. No fue tu culpa. Lo sé. Nunca pensé que fuera mi culpa. No soy perfecto, pero no hice nada que mereciera esto. Lo sé. Por eso estoy aquí. No por redención, sino porque al menos quiero decirte que me equivoqué. Que la cagué. Que jodí todo lo que teníamos. Eso ya lo sé. Lo que no sé es por qué. Y no me digas que te sentías vacía, ni que era una etapa, ni que fue un error. Necesito saber por qué de verdad. Clara suspiró. Se pasó la mano por la frente y se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. Porque me acostumbré a ser invisible. Porque tú hacías todo bien, todo correcto, y yo me volví una pieza más en una casa perfectamente ordenada. Y no estoy culpándote por eso. No es que tú lo hicieras mal, es que yo no supe decirte lo que me estaba pasando. ¿Y entonces qué? ¿Óscar era la respuesta? No. Óscar era una válvula de escape. Algo que me hizo sentir distinta. No mejor, ni más feliz. Solo, viva. Y eso es lo más triste, porque al final me hizo sentir peor. Más sucia. Más vacía. Y aún así volviste una y otra vez. Sí. Porque no sabía cómo salir de eso. Porque era más fácil seguir que romperlo todo. Hasta que tú lo descubriste. Y entonces fue como si alguien apretara el freno de emergencia. ¿Qué pensabas que iba a pasar? Que nunca me daría cuenta. No lo pensé. O no quise pensarlo. Vivía el día a día. Me engañaba a mí misma igual que te engañaba a ti. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres de mí? Nada. Solo quería que me escucharas. Que me vieras una última vez. Que, aunque esto acabe aquí, no te quedes con la imagen de la mujer que te mintió. También fui la mujer que te amó. Durante muchos años. Eso no cambia lo que hiciste. Lo sé.
pero para mí sí cambia lo que siento. No espero que me perdones. Pero me alivia poder decirlo. Me senté frente a ella. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Solo la miraba. No veía a la mujer que había conocido. Ni siquiera a la que me había engañado. Veía a alguien cansado, derrotado, que intentaba recuperar un poco de dignidad en medio del desastre. No te voy a perdonar. Pero tampoco voy a odiarte. Ya no. No me queda energía para eso. Lo único que quiero es pasar página. Dejar todo esto atrás. Gracias por decirlo. Pero tampoco esperes que te ayude. No voy a hablar con tu familia, ni con nadie. Lo que sembraste, lo recoges tú sola. Lo sé. Se levantó. Me tendió la mano. No se la estreché. Solo me levanté también y la acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se giró y me dijo: Cuídate, Javi. Tú también. Y se fue. Esa fue la última vez que la vi. Después de esa última conversación, no hubo más mensajes, ni llamadas, ni visitas inesperadas. Clara desapareció por completo de mi vida como si nunca hubiera estado en ella, y durante las primeras semanas, ese silencio fue todo lo que necesitaba. No era paz, tampoco alivio, simplemente era la ausencia de ruido, de tensión, de tener que vigilar cada gesto o cada palabra. La rutina volvió poco a poco, sin entusiasmo pero con cierta lógica. Me levantaba, iba al trabajo, volvía, cocinaba para uno, y pasaba las noches viendo series que antes compartíamos. Algunos días eran más fáciles que otros. Había momentos en los que me sorprendía riéndome con compañeros del curro, como si nada hubiera pasado, y otros en los que entraba al baño por la mañana y me quedaba parado mirando el cepillo de dientes que todavía no había tirado. Empecé a quitar cosas poco a poco, sin hacer un drama de ello. Guardé las fotos, vacié el cajón donde guardaba sus llaves, borré su número del móvil sin bloquearlo. No me interesaba saber de ella, pero tampoco necesitaba cortarlo todo de forma violenta. Simplemente ya no formaba parte de mi vida. Mi madre fue la primera en notar que algo iba mal. No le conté nada hasta que lo supe todo, porque sabía que si abría la puerta a esa conversación, ya no habría vuelta atrás. El día que lo hice, se lo dije sin rodeos. Le conté lo esencial, sin adornos, sin buscar lástima. Su reacción fue la que esperaba, primero enfado, luego incredulidad, y finalmente ese tono de decepción profunda que solo una madre puede tener cuando ve que a su hijo le han roto algo más que el corazón. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Me ofreció que me fuera a vivir con ellos una temporada. Le dije que no. Me preguntó si quería que hablara con Clara. Le pedí que no se metiera. Lo entendió. Y no volvió a insistir. Con los amigos fue distinto. Algunos ya lo sospechaban, porque me conocían lo suficiente como para notar el cambio de humor, la forma en que empecé a desaparecer de planes sin dar explicaciones. Otros se enteraron porque alguien les contó. No tuve que repetir la historia muchas veces. En general, la respuesta fue de apoyo, pero también de incomodidad. La infidelidad es uno de esos temas que hace que todo el mundo mire al suelo. Nadie sabe bien qué decir. Algunos se pusieron de mi parte con entusiasmo, insultando a Clara sin conocer los detalles. Otros simplemente dijeron que lamentaban lo ocurrido y cambiaron de tema. Lo agradecí. No buscaba convertir mi vida en una telenovela. Una tarde, mientras estaba en el bar con Hugo, le pregunté si se arrepentía de haberme ayudado. Se quedó callado un segundo, bebió un trago de cerveza y me dijo que no. Que si alguien hacía eso con su hermana, él haría lo mismo o peor. Le dije que a veces me preguntaba si me pasé. Me respondió que Clara eligió su camino, y que yo solo se lo señalé a los demás. No era venganza, era consecuencia.
No volví a sacar el tema. En cuanto al divorcio, fue rápido. No había hijos, no había propiedades a medias más allá del piso, que decidimos vender. Nos reunimos con un abogado común y firmamos todo sin discusión. Ella pidió llevarse un sofá y algunos muebles pequeños. Accedí sin pensar. No quería quedarme con objetos que me recordaran a ella, y tampoco tenía interés en hacerla la vida más difícil. Me ingresó su parte del dinero del piso el mismo día que se firmó la venta. Después de eso, no volví a saber de ella. Pasaron los meses. Cambié de rutina. Empecé a salir más. Volví al gimnasio. Recuperé contacto con un par de amigos del instituto con los que había perdido conexión. Me apunté a un curso de fotografía los sábados por la mañana. No para llenar el tiempo, sino porque necesitaba hacer cosas nuevas que no tuvieran ninguna asociación con mi vida anterior. Algunas noches, al volver a casa, me invadía una sensación extraña. No era tristeza. Era una mezcla entre soledad y libertad. Algo difícil de explicar. No echaba de menos a Clara. Echaba de menos tener a alguien, pero no a ella. Era como si la ausencia que había dejado no fuera la suya, sino la del espacio que ocupaba. Una noche de diciembre, saliendo del supermercado, me crucé con su hermana. Me saludó con un gesto incómodo y me dijo que esperaba que estuviera bien. Le dije que lo estaba. Me preguntó si necesitaba algo. Le respondí que no. Me dijo que Clara se había mudado a Valencia, que estaba empezando de cero. Asentí. No pregunté más. No me interesaba. Lo más difícil no fue el engaño, ni la ruptura, ni el divorcio. Lo más difícil fue aceptar que todo lo que creía sólido podía derrumbarse en cuestión de semanas. Que una vida construida con esfuerzo podía venirse abajo sin gritos, sin discusiones, sin escenas dramáticas. Solo con silencio, con miradas evitadas, con una rutina que seguía mientras por dentro se rompía todo. Lo que aprendí es que no hay señales mágicas ni revelaciones. Lo que hay son detalles, pequeños gestos que uno ignora porque no quiere verlos, y cuando los ves, ya es tarde. Hoy estoy bien. No feliz, no completo, pero bien. Vivo solo, en un piso más pequeño, con menos cosas pero con más claridad. No tengo pareja, no tengo prisa. Me tomo mi tiempo. A veces pienso en volver a intentarlo, conocer a alguien, empezar de nuevo. Pero otras veces, simplemente disfruto del silencio, de no tener que fingir, de saber que ya pasé por lo peor y sobreviví. No soy el mismo que antes. Y eso está bien. No quería seguir siendo el tipo que aguantaba por costumbre. Ahora sé lo que no voy a tolerar nunca más. Y eso, para mí, es suficiente.